Muy bien, muy buenas noches a cada uno de ustedes. El día de hoy continuamos un mes más en la cual vamos a estar llevando el curso de historia y para eso vamos a ver, les voy a dejar el cuestionario para la asistencia, que es importante, necesario pues entender, comprender de lo que estamos nosotros llevando, ¿no? Y que va a ser de suma importancia para cada uno. Muy bien, les he enviado de nuevo la asistencia, les envío, no hay problema con ello, muy bien. Entonces, el día de hoy vamos a aprender un tema, vamos a usar nuestra pizarra Zoom, no se preocupen, al terminar les voy a enviar todo lo que tiene que ver en torno a esta pizarra. Ya saben que es importante, necesario y vital para que nosotros también podamos responder a nuestras diversas actividades. Entonces, el día de hoy estamos jueves, entonces vamos a poner acá jueves 5 de mayo del 2022. Ya, entonces, el día de hoy vamos a hablar sobre la invasión a América. Entonces, vamos a tomar en cuenta aquí lo que tiene que ver en torno a lo que tiene que ver con la invasión a América. Entonces, vamos a encontrar las características que son necesarias, son pertinentes y son en este importante tema. ¿Por qué nosotros no decimos, en este caso, muchos me dicen, profesor, yo he visto en algunos libros que le dicen invasión, en este caso, o le dicen conquista? ¿Y cuál es el motivo por qué muchos de nosotros hemos dejado de usar la palabra conquista? Entonces, ¿por qué no se debe decir conquista? A ver, ¿quién puede decir? A ver, ¿quién me puede decir, por favor? A ver, es importante también su opinión de ustedes, ¿no? Para poder entender, comprender sobre este tema que es de suma importancia para nosotros. A ver, muy bien. A ver. Profesor, Sí, dígame, le escucho, le escucho, le escucho. la invasión americana es cuando los americanos invadieron a los incas, si no me equivoco. Ya, muy bien, exacto, ¿no? Entonces, en parte lo que usted ha comentado hace unos minutos, tiene mucha razón en torno a lo que estamos viendo, ¿no? Y que es importante. A ver, sobre este tema que es importante, ¿no? Y necesario para nosotros. Entonces, vamos a tratar y vamos a ver. Ya, muy bien, entonces vamos a tomar en cuenta. Ya, a ver, vamos a ver. Entonces, viendo esto, vamos a continuar con nuestro trabajo. Entonces, muchos, a ver, han optado, ¿por qué? Algunos le dicen qué cosa, conquista, otros le dicen encuentro, por ejemplo, encuentro entre dos mundos, ¿no? Así le ponen algunos. En algún libro se llama Conquista de América, ¿no? Otros le van a decir invasión, justo lo que estoy comentándoles a ustedes. Invasión a América. Acuérdate que en una primera instancia, los españoles no llegaron, por si acaso, al Tahuantinsuyo, ¿no? Porque a veces pensamos eso, ¿no? Decimos, invasión a América, lo asociamos con el Tahuantinsuyo, ¿no? El Tahuantinsuyo es otro proceso que se va a dar, que lo vamos a ver la otra semana, ojo, lo vamos a tratar la otra semana, pero por ahora estaremos hablando sobre la invasión a América. La invasión a América, pues, tiene que ver por qué los europeos quisieron llegar América. ¿Fue de forma agrede o fue una casualidad que ellos llegaron a este continente? Muchos pensando que habían descubierto otro continente, que dicho sea el caso, no es el continente que ellos, o mejor dicho, el lugar que ellos estaban pensando encontrar. Entonces, la invasión a América, de una u otra forma, tiene sus causas y sus factores. Entonces, vamos a ver hasta qué punto, cómo se ha desarrollado, de qué manera, cuáles fueron las causas, los factores condicionantes que lograron pues que la invasión a América sea tan importante y necesario para
la época. Entonces, tenemos que entender pues que desde el siglo XV se había desarrollado este tema que es necesario y pertinente. Entonces, tomando en cuenta ello, ¿no? Entonces, vamos a ir. Nosotros, ¿por qué no decimos, profesor, conquista? A ver, la conquista tiene que ver, si nosotros sabemos, con una escala de conquistar, cortejar. Entonces, los peninsulares hicieron eso, nos conquistaron conquistaron a los americanos, cortejaron a los americanos para que se sometan. No fue así. Acuérdense que la invasión a América fue sangrienta, asesinatos, violaciones, abusos. Entonces, no puede haber una conquista. Y cuando hablamos de un encuentro entre dos mundos, algunos dicen, sí, fue un encuentro entre dos mundos, entre Occidente y Oriente, que se unieron y tuvieron, pues, en este caso, un momento de civilización. Pero la pregunta es, ¿el someter a otro sobre otro sería un encuentro, una unión? No, sino al contrario, fue que el más débil tuvo que someterse al más fuerte. Y que dicho sea el caso, muchos de ellos pues tuvieron que pasar por consecuencias funestas, terribles, y esto pues ocasionó que tengamos pues las consecuencias que muchos de nosotros sabemos en los libros de historia. Entonces, nosotros consideramos que el encuentro de dos mundos tampoco, a pesar que ustedes van a encontrar en libros, y por si acaso lo van a ver, es que hay que entender algo que en unos momentos voy a decir. Muchos, dicho sea el caso, tienen esta concepción. ¿Por qué? Porque tenemos que entender que aquí es una visión eurocéntrica. Entonces, eurocéntrica. Y tú me dirás, profesor, ¿qué cosa es la palabra eurocéntrica? La palabra euro significa Europa, céntrica. Acuérdate que muchos de los historiadores en algunos libros que tú vas a encontrar o también algunas fuentes o repositorios de internet que vas a ver, encontrarás pues que, dicho sea el caso, que muchas veces dan más énfasis a la civilización europea occidentalista, que dicho sea el caso, no debe ser ello. Entonces, vamos a ver la historia desde un punto de vista dialéctico, materialista, filosófico, que dicho sea el caso, es importante conocerlo, pero no de una manera muy superficial, que a veces de forma convencional los maestros, colegas míos, nos han enseñado que, dicho sea el caso, a veces de forma, podríamos decir, como una falacia, que ya ustedes sabrán más adelante. Entonces, borramos esta pequeña introducción para poder decirles por qué yo no lo pongo ello y por qué es tan importante y tan necesario, tomando en cuenta ello. Hasta aquí, ¿alguien tiene alguna duda? A ver, No, profe. ¿nadie tiene una duda? Profesor, todo entendido. Ya, muy bien. Muy bien, entonces vamos a continuar. Entonces, ¿es importante conocer la historia? Sí, de una manera, pues, y vamos a ver un poco las causas. ¿Es importante conocer las causas? Por supuesto, conocer las causas. Las causas nos van a ayudar ¿para qué? Para que nosotros podamos entender por qué se dio la invasión a América. La invasión a América fue porque a los europeos un día se amanecieron los reyes y dijeron queremos invadir nuevos territorios. No, todo tiene un porqué, todo tiene, en otras palabras, profesor, tiene una consecuencia. Entonces, en este caso, todo causa tiene una consecuencia, que lo vamos a ver por qué. La consecuencia sería invadir América. Pero tú sabías que los mismos europeos ni se dieron cuenta que estaban encontrando nuevos territorios. Ojo, eso es importante también conocer. Algunos a veces me dicen, profesor, pero que entonces eso sucedió. Sí, eso es lo que sucedió. Entonces vamos a encontrar las causas principales que pasó. Entonces, lo primero que vamos a encontrar aquí es que se va a dar la búsqueda, esto es importante, la búsqueda, vamos a poner acá, la búsqueda de nuevas rutas, nuevas rutas, nuevas rutas. Entonces, profesor, nuevas rutas, ¿hacia dónde? Hacia algo que es importante, hacia las Indias. Entonces, hacia las Indias. Entonces, como ellos, hacia las Indias que orientales, acuérdate, las Indias orientales. Entonces,
¿Qué es lo que sucedía, profesor? Y es importante que tú lo conozcas. Entonces, lo que querían los europeos es buscar nuevas rutas. ¿Por qué? Porque hay que entender que en ese momento Constantinopla había sido tomado por los turcos otomanos. Entonces, ¿qué significa esto? Entonces, vamos a ver aquí que Constantinopla, hubo, ¿qué cosa? La famosa toma de Constantinopla. Constantinopla. Profesor, ¿dónde queda Constantinopla? Hoy día podríamos decir que Constantinopla queda lo que hoy día se conoce como el país de Turquía, que justo en unos minutos lo vamos a ver. Para eso vamos a ver si es que tengo acá el mapa, no te preocupes, es importante también tomar en cuenta esto. Lo vamos a ver. Vamos a buscar detalles. Y ahorita vamos a buscar, a ver, vamos a buscar un momentito. Ahora sí. Me van a decir, ya está, ya le encontré el mapa, un momento. Y les voy a poner acá la causa principal. Me dicen si es que lo puedo compartir, ojo. Ya, si se puede compartir. Ya. ¿Qué tal? ¿Pueden visualizar ustedes? Sí, profe. Ya, esta visualización que ustedes encontrarán ahora es el mapa mundi. Profesor, ¿en qué consiste el mapa mundi? El mapa mundi es pues cómo se encuentra el mundo. Entonces ustedes miran, profesor, ¿qué cosa sucedía? Acuérdate que hasta el momento, en este tiempo, ¿qué es lo que pasaba? Sucedía que aquí todo esto solamente es lo que se conocía en ese tiempo. Ah, ni Australia, es terrible, ¿no? Todo esto nomás se conocía en el mundo. Profesor, entonces, América se conocía, ojo, América no se conocía para nada. Esto era terrible, ¿ah? Entonces, nosotros sabíamos que existía América, ¿ya? América no estaba en ningún mapa. Entonces, el mundo para esa época era esto. Esto era el mundo. Tú tienes que entender eso. Siglo XV, el mundo era esto, ¿ya? Entonces, ¿qué le sucede? Justo yo te dije acá, pues, ¿no? Vamos a aumentar un poco más, vamos a aumentar un poco más, vamos a aumentar un poco más. Acuérdate que es importante también, voy a aumentar. Lo voy a aumentar. Entonces, ya, entonces ahí está. Ya, ahora sí te voy a explicar. Si tú te das cuenta, acá está justo Constantinopla. ¿Qué cosa era Constantinopla? Acuérdate que Constantinopla él era el punto principal o la capital del Imperio Bizantino. Que dicho sea del caso, ustedes ya lo han llevado en su momento con el otro profesor. El Imperio Bizantino era el imperio romano de Oriente, el único imperio que todavía sobrevivió en todas las tierras de Europa Oriental. Entonces, hasta la antigua Rusia llegó. Entonces, en Turquía, lo que hoy día conocemos como el país de Turquía, aquí, ¿quiénes llegaron? Mira, estos países, mira, acá está Arabia Saudita, Yemen, Osman, Irán, Afganistán, Turkmenistán, ¿no? Kazajistán. Todos estos países tienen una religión, pero tienen una etnia. Esta etnia se llama los árabes, pero tienen una religión. La religión, ¿qué cosa? Es el famoso Islam. El Islam es una religión, por si acaso, teocrática. ¿Por qué una religión teocrática? Porque ellos no separan la religión del Estado. Entonces, van a trabajar de una manera en conjunto. Entonces, por un lado, su libro sagrado, que es el Corán, y por otro lado, ¿qué cosa era, profesor? Era, pues, en este caso, su espada. Entonces, su meta de ellos, acuérdate que el fundador de la religión del Islam fue Mahoma, su profeta. Entonces, ¿ellos qué cosa hacen? Van a bloquear aquí, mira, van a bloquear esto. Entonces los turcos otomanos, que eran de origen musulmán árabe, ¿qué es lo que hicieron? Bloquearon las carreteras. Tengo que decir algo. ¿Tú sabías que los europeos, la única ruta que conocían para llegar a dónde, profesor? A la India. Toda esta zona de acá, la India y China, se llamaba ¿qué cosa? Las Indias Orientales. Toda esta zona de acá se llamaba Indias
orientales. Entonces, profesor, como se llamaban las Indias orientales, tú me dirás, profesor, ¿qué está hablando usted? Yo no lo entiendo. Allá, acuérdate que el mundo está dividido en dos. Y aquí hay una línea imaginaria que divide el mundo. Entre Oriente, esta es la parte de Oriente, y esta es la parte de Occidente. Entonces, profesor, tengo yo una duda que me puede usted aclarar. Y yo te lo digo, por supuesto. Dime, ¿en qué es lo que te podría ayudar? Y te lo voy a decir. Entonces, Marco Polo, que es muy conocido, hasta creo que hay una marca de fideo. ¿Quién conoce la marca de fideo Marco Polo? ¿Han escuchado alguna vez la marca de fideo Marco Polo? Ya todos aquellos que alguna vez hemos cocinado en alguna experiencia que hemos tenido, ahí la figura, ¿no? Me acuerdo que hay una marca de fideo hace muchos años atrás que se llama Marco Polo. Entonces, dicho de esa manera, Marco Polo sí existió. Entonces, Marco Polo, te comento, Marco Polo había hecho viajes. Entonces, eso ayudó bastante a que los europeos conozcan que había solamente una ruta. Y esa ruta que hacía Marco Polo, ¿saben? Era por acá. Todo el Mediterráneo, miren cómo hacía. Todo el Mediterráneo, te voy a comentar, todo el Mediterráneo, así, por acá llegaban. Cruzaban así, y esas eran las rutas, miren, así, cruzaban por acá, ahí está. Cruzaban de esa manera, llegaban de esta manera, y así llegaban a la India y llegaban a China. Profesor, ustedes me dirán, profesor, ¿por qué era tan importante la India y China? Ya, te voy a comentar. Acuérdate que los europeos en la época de la Edad Media tenían como dieta algo que es importante, la comida, la carne. Y tenían que traer algunas especies. Por ejemplo, para aderezar la carne, ¿qué se necesita? Ustedes que son expertos en cocina, ¿qué necesitamos para aderezar la carne? A ver, aparte de la sal, ¿qué se necesita? ¿Alguna vez han comido carne a la parrilla? A ver, ¿quién me contesta? ¿Quién se recuerda? ¿Qué necesitamos? A ver, ¿quién se recuerda? A ver, ¿que no se recuerdan, jóvenes? A ver, ¿quién sabe por ahí? A ver, alguien que se recuerde, que sepa. A ver, ¿quién me dice? No importa por el chat, por eso tengo vergüenza en hablar en público, no tengo ni un inconveniente, ¿ah? Ojo. Ya, a ver, Angeli, a ver, Angeli, coméntanos, te escucho. Ah, ya, el curso es historia, por si acaso, ¿ah? Ah, me dice Ajinomoto. A ver, Ajinomoto, pues, eso es otro tema, ¿no? Mira, por ejemplo, cuando nosotros tenemos, y eso es importante también. Ah, ya, muy bien, Angeli por acá nos dice, es el comino y la pimienta. Sí, el comino y la pimienta. Entonces, son especies que se usaban en Europa. Ojo, se usaba bastante en Europa. Tú sabes que cuando tú comes una carne sin la pimienta, que es un aderezo esencial, ojo, nunca cometan ese craso horror de echarle ají especial a la carne a la parrilla, sí, ahí sí ya se malogra todo. Pero sí, la pimienta es una especie muy valorada, era en su momento en Europa. Entonces, los reyes se quedaron sin eso. Acuérdate que su vida, su dieta de comida era carne todo el tiempo. Entonces, pero también pasaba algo te tengo que contar. Aparte de esto, sucedía que en la India había, por ejemplo, la canela, el clavo de olor, ya, y entre otras cosas más. Y en China, ¿qué cosa había? Las mujeres tenían que estar vestidas muy hermosas. Acuérdate que eran princesas, eran reinas, eran personas que pertenecían a la clase, a la nobleza alta. Entonces, para vestirse, necesitaban traer ¿qué cosa? De China, la famosa seda. De ahí viene la famosa ruta de seda. Entonces, ¿qué sucedió? De un momento a otro bloquearon aquí los turcos otomanos y no podían entrar los europeos. Entonces dijeron, ¿cómo hacemos para llegar a la India? A las Indias orientales. Entonces dijeron, en su momento algunos dijeron, vamos por acá. ¿Bordeamos qué cosa? Bordeamos todo el África. Eso fue difícil, ¿ah? Pero acuérdate, muchos de los europeos no conocían este mar. El océano Atlántico, te aviso, era el mar tenebroso. Algunos decían que cuando llegaba, era como una mesa. Dice que estaba en una mesa y ¿qué cosa pasa cuando termina la mesa? Llegaba a la mesa, le llegaba a la mesa, caían algunos, ¿no? Algunos decían, no, la tierra es plana. Entonces, como la tierra es plana, entonces ahí quedaba.
Se caía. Entonces, la gente pues tomaba el océano Atlántico como el mar tenebroso, el mar que pues que había monstruos marinos que acababan con los barcos y todo lo que tenía que ver con ello, pues si sucedía, pues qué cosa, profesor, sucedía que en ese momento moría la gente. Entonces, esta zona siempre era peligrosa. Acuérdate, el mundo era esto era el mundo. Por eso de ahí viene pues el viejo continente, ¿cuál es? Europa, pues. Por esta causa, sucede que los europeos van a tener que conseguir nuevas rutas. Y al conseguir nuevas rutas, va a haber nuevas formas de experiencia. Por eso cuando ellos van a llegar por acá, van a cruzar ese mar tenebroso, van a lograr a quedarse en ¿dónde? En la famosa Haití, lo que nosotros conocemos como Haití, que en ese momento era el puerto de Isabela, ¿no? Que fue llamado de esa manera, ¿no? No mal recuerdo, sí, fue así de esa manera llamado. Llegan acá y pensaron Cristóbal Colón pensó que encontró la India, pero lo que no se dio cuenta, él pensó, dijo, hemos dado la vuelta al mundo, pero lo que no él pensó, él no sabía que lo que encontró no fue la India, sino qué cosa el profesor encontró, encontró un nuevo continente. Por eso ustedes habrán dado cuenta, a los habitantes y lugareños de América le llaman qué cosa, indígenas, mal llamado indígenas. ¿Por qué? Porque pensaron que era la India y todo habitante o todo gentilicio, todo aquel que vive en un lugar, en un país, se le llama de acuerdo a su poblador, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el Perú, ya, ¿cómo se llama sus gentilicios? Ya, peruano. Entonces, la India, indios, indígenas, por eso. Entonces, no sé si me he dejado entender. Entonces, así fue el descubrimiento de América y próximamente después llegó a ser la famosa invasión a América. Hasta aquí, ¿alguien tiene alguna duda, alguna pregunta? A ver, yo les escucho, por si acaso. Para mí es muy importante ello. A ver. A ver, ¿quién tiene alguna duda? ¿Le escucho? ¿Tienen dudas? Entonces, a ver, me dicen, por favor, si tienen dudas o no. Profe. ¿Ninguna? Ya, muy bien. Entonces, dejo esto un momento y nos vamos entonces a otro. Nos vamos ahora sí a nuestro trabajo que estamos viendo, que es importante, que es necesario también tomar en cuenta durante este tiempo. Entonces, entonces nos vamos. Ya, hay que tener cuidado con el audio, por favor, el audio que es importante. Entonces, nos vamos por acá. Continuamos. Entonces, ya está. Ya les expliqué un poco sobre la toma de Constantinopla. Pues ustedes tienen que siempre ver que cuando hablamos de la historia, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos pues que, sobre todo, entenderlo desde la geografía. Por eso la historia, la geografía siempre van a estar unidas, nunca pueden estar divorciadas, siempre tienen que estar ahí en comunión. ¿Por qué? Porque acuérdate que sin historia, nosotros no podemos hacer historia si no hay un espacio geográfico. Yo no puedo pensar, no puedo desarrollarme si es que no hay el espacio geográfico. Entonces la geografía es importante así como la historia. ¿Ya? Por eso he usado un mapa que ustedes han visto de forma interactiva. Entonces la toma de Constantinopla por los turcos en el año 1453, el comercio europeo del siglo XV estaba monopolizado. Eso tenemos que entender. Entonces, acá qué cosa había? El monopolio, pues el monopolio el monopolio del comercio, vamos a poner acá, del siglo XV. Entonces, el siglo XV estaba monopolizado. ¿Por quién? ¿Quiénes habían monopolizado, profesor, el monopolio? Mira, el monopolio lo habían comercializado los famosos genoveses. Yo te había hablado de los genoveses, por supuesto, los genoveses. ¿De dónde son los genoveses? ¿Te recuerdas o no de dónde son? De Génova. ¿Te acuerdas de ese dibujito muy antiguo? Pues si quieres, tú pues si quieres más joven que yo, que se llama De un puerto italiano. ¿Te recuerdas o no? ¿Has escuchado alguna vez ese dibujito o nunca? Puede que no has escuchado ese dibujito, ¿no? Ese era de... A ver, ¿quién Para se... llorar, profe. Exacto, muy bien, sí se recuerda por ahí, entonces sí, ya de Génova, eres de Génova, ¿sí o no, Marco, no? Entonces, los italianos pues eran ahí, genoveses, ¿y qué más eran? Aparte de genoveses, eran venecianos, pues venecianos, ¿no? Entonces, como ustedes sabrán,
Había un monopolio. ¿Qué cosa es un monopolio, profesor? El monopolio será pues como una vez escucharon a su presidente que dijo, monopolio es el juego. No, no es el juego, ojo, es el juego, es otra cosa. El monopolio es fácil, lo que yo te voy a decir. El monopolio es cuando hay un solo vendedor y hay varios compradores y no hay competencia. Por eso ustedes habrán escuchado en la televisión, en las redes sociales, que dicen, no debe haber monopolio en los medicamentos. Eso es lo que sucedió pues en la pandemia, ¿no? El monopolio fue el que ocasionó a que muchos de los medicamentos que nosotros necesitábamos se alzaron, se aprovecharon, abusaron de sus precios para vendernos a nosotros de una manera excesivamente, ¿no? Fueron muy abusivos. Imagínense, yo recuerdo que en un momento necesitaba el Panadol llegó creo que a costar 6 soles, 7 soles por mi casa, por donde yo vivo. Imagínate, y un Panadol, pues un blister, ¿cuánto está? Creo que lo normal era pues en su momento un sol 50, hasta un sol pagaba, hasta 2 soles podías pagar, pero había subido a 6 soles, 7 soles. Entonces, eso se llama el monopolio y la concentración de precios. No sé si me he dejado de entender. Por ejemplo, por muchos años, en el Perú, teníamos monopolio en el tema de la telefonía. ¿Qué empresa era la única que tenía el control en nuestro país? A ver, ¿quién era? A ver, Si no me equivoco, fue Movistar. Telefónica. Movistar, exacto, que era Telefónica. Al final era lo mismo, ¿no? Ellos decían, no, Movistar y Telefónica son diferentes, al final era lo mismo, ¿no? Pero con diferentes nombres, ¿no? Por ejemplo, Telefónica supuestamente quebró y nació Movistar, sino que era por un tema de la SUNAT para no pagar. Y tiene razón, muy bien, gracias Luis, excelente tu participación. Entonces, por muchos años nosotros hemos tenido un monopolio de telefonía. Por ejemplo, yo recuerdo que en mi casa en el año 94 nosotros obtuvimos el teléfono. Imagínate que el teléfono, ¿sabes cuánto se pagaba en ese momento? Un teléfono en casa, que era una maravilla, que tú decías, ah, por fin llegó al distrito. Era como decir, pues, que tener, ¿qué te puedo decir? Tener, pues, una Mac, ¿no? Una computadora Mac, pues, de último modelo, ¿no? Y llegamos y yo recuerdo que era lo último que había. Pero ¿sabes cuánto costaba? 500 soles mensuales pagar un teléfono en casa y que solamente son una vez al día o a veces ni sonaba, ¿no? No sé quién de ustedes habrá tenido experiencia. A mí cuando llegó a mi casa llegó el teléfono fue una gran sorpresa, ¿no? Hasta que, imagínate, desde el año 94 hasta el día de hoy, que son el año 2022, imagínate, ya van a ser 27, 28, casi 28 años, 29 años, ¿no? 29 años, no, 28 años, sí, 28 años, disculpen, que pues tengo el mismo número de teléfono de casa, ¿no? Ustedes me dirán, ¿pero por qué, profesor? Que eso lo mantenemos porque tengo familia que usa, pues, ¿no? Pero imagínate, Telefónica por muchos años era la que gobernaba. Ese se llama monopolio. Si tú te das cuenta que en el año 2000 entró quién, TIM. ¿Quién se acuerda de TIM? ¿Has escuchado de TIM o no? En su momento era TIM, ¿no? Esos celulares que llegaron y todo eso. TIM fracasó, se fue, como podríamos decir, y aparecieron los mexicanos. Llegaron los mexicanos, claro, ¿no? Que fue una empresa que trató de sobrevivir, trató de llegar, pero pues al final hemos visto que ahora hay otras empresas más. Entonces, no sé si me he dejado entender en torno al monopolio o alguien tiene alguna duda, alguna inquietud. Entonces, el monopolista o el monopolio es un solo vendedor y varios compradores. No hay competencia. Y como no hay competencia, entonces yo cobro lo que yo quiero. Y como yo cobro lo que yo quiero, a mí, como no hay nadie que me compita, entonces yo gano. ¿Y quién pierde? El que compra. ¿Te das cuenta? Entonces, esas cosas. No sé si alguien me ha dejado entender o ha tenido alguna duda, alguna inquietud referente a este tema. A ver, les escucho. ¿Sí? ¿Cierto? Ya, muy bien. Dice que el que calla, pues, como diría una frase, ¿no? Dice que el que calla otorga, entonces significa que sí han entendido. Entonces, me imagino que sí. Ya, y eso es lo importante. Entonces, ¿qué más? ¿Qué más podemos tomar en cuenta? A ver, entonces ahora lo que vamos a ver aparte del monopolio que hemos estado viendo, acuérdate que los genoveses y los venecianos hacían algo que es importante. Ellos traían pues desde las lejanas Indias, justo lo que yo te había dicho.
Y esto es importante que tú lo conozcas. Ahora lo voy a poner por acá. Y profesor, ¿qué cosa traían de las lejanas Indias? Ahora, lo que traían de las lejanas Indias eran algo que era que justo lo te había comentado. De las Indias. Vamos a poner acá. De las lejanas. De las lejanas Indias. Las especies. Tú me dirás, profesor, ¿cuáles eran las especies? No especiales, especies. ¿Ya? Acá voy a poner especies. ¿Ya? Estas especies, como yo te había dicho a ti en su momento, tienen algunas características que lo vamos a ver ahora. ¿Ya? Y ahí lo voy a poner. Una de estas especies que van a ser importantes, justo lo que te decía, la canela. ¿Para qué sirve la canela? A ver, ¿quién se recuerda para qué sirven los que conocen cocina? Acuérdense que hoy día cuando cocinamos varones y mujeres, ¿no? ¿Para qué sirve la canela? A ver. ¿Qué hace la canela? A ver, ¿quién recuerda? Normalmente la canela da sabor a casi todos los desayunos, ¿no? Ahí está Exacto. Para endulzar, quinoa. agregar un saborcito. Sí, 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 sí. La canela es importante, ¿ah? Y también se usa el tema tema aparte de los postres, la gastronomía en torno al tema del arte culinario, ¿no? Por ejemplo, las comidas también, hay algunas comidas que necesitan su canela. Yo no sabía, ¿no? Eso he aprendido en el camino. Entonces, imagínate, pues, para eso era. Entonces, ¿qué más? El famoso cravo de olor. ¿Quién de ustedes no ha usado el cravo de olor? Imagínate, de Sí, olor. con Entonces, el té, profesor. con el té, por ejemplo, con la chicha morada, ¿no? Acuérdate que la canela y el clavo de olor es esencial en una chicha morada. Entonces, imagínate, todo esto había. Otro que más, el jengibre. ¿Qué cosa es el jengibre? Guión. Muy bien, El el guión. jengibre es el guión, ¿no? Así es. Entonces, esto es lo que existía. Esto es lo que estaba ahí. Entonces, el jengibre, como te dije, era el guión. Aparte, te había comentado que en la China, en las Indias Orientales, buscaban las famosas sedas. Las mujeres tenían que ir vestidas muy bien. Entonces, como tenían que ir vestidas cómodamente, necesitaban, pues, ¿de qué, profesor? Necesitaban de algo que era importante, las telas. Entonces, luego de esto, vamos a encontrar el famoso opio. ¿Qué es el opio? Una verdura. Ya me dicen por ahí eso. Mira, el opio es como decir una analogía. Es como, es una droga en sí. El opio ayudaba para temas de enfermedades, por ejemplo, para calmar el dolor, y qué cosa, muchas veces daba alucinaciones. Por ejemplo, ¿tú sabías que hay un personaje de la historia que fue uno de los primeros padres de nuestro país que consumía el opio? Él lo consumía el opio porque él sufría de la gota. ¿Saben qué cosa es la gota? ¿No? Es una enfermedad pues que daña la pierna y no podía pararse. Por eso este personaje cojeaba. ¿Y por qué? Porque le dolía los músculos, se le contraía. Estoy hablando pues de José de San Martín. José de San Martín consumía opio en su momento. Yo no lo digo yo, sino hay varios historiadores que lo mencionan de eso. Pues tú vas a ver al argentino, José de San Martín, él cojeaba. Él cojeaba porque él tenía problemas en la pierna. ¿Por qué? Porque sufría de la gota y por eso él consumía el opio. El opio era como decir, hoy día, a ver, ¿qué les podría poner? A ver, a ver, ya, como una anestesia, ¿ya? Algo similar, pues, exacto, como una anestesia. Entonces, pues, imagínate, Europa necesitaba todo el día dolor de muela, que te sequen un dolor de muela, entonces consumías el opio, lo puedes hacer, lo fumabas como algunos lo hacían, ¿no? De fumar, y pues lo consumía en su momento, y así calmaba los dolores, pues. Ya, tipo una analgésico podríamos decir, pues, sí, ¿no? Pero tenía pues propiedades de alucinaciones, ¿no? En muchos de los casos. Entonces, ahí está. Entre otros productos exóticos que se traía pues de la India, ¿no? Entonces, hasta aquí es pues nuestra característica que tenemos en torno a ello. Ahora vamos a ver otras características que son necesarias y vitales. Que, ojo, esto es necesario y vital, por supuesto. Mira lo que vamos a hacer. Sin embargo, este circuito comercial se cortó, pues, como les dije yo, de forma improvista, en manos de los turcos otomanos, quienes restringieron, pues, el tráfico de comercio que había de forma importante. Entonces, pues,
perdimos, pues, se perdió en ese momento. Entonces, ahora vamos a ver el avance científico. ¿Ha habido también avances científicos? Sí, avances científicos. Justo el siglo XV fue muy importante porque ya habían pues avances en torno a las ciencias, al conocimiento, entonces hubo un avance científico. Estos avances científicos se van a dar a través de qué? A través, vamos a poner, de la navegación. ¿Qué podemos encontrar como avance científico? Por ejemplo, tenemos a la famosa, a ver quién me está escribiendo por acá. Ah, ya, por ahí está, me está diciendo por acá su compañero. El opio es una mezcla compleja de sustancias que se extrae de cápsula. Ah, ya, ese sí, pues, hoy día, pues, los analgésicos, pues, sí, es una droga narcótica. Justo les hablé de eso, ¿no? Por ejemplo, cuando uno le duele la muela, ¿qué es lo que hace? Toma un analgésico. Algo similar al opio, sí. Por eso te decía que José de San Martín, él sufría de la gota, ¿no? Y por eso cojeaba, y como cojeaba, pues él consumía el opio, ¿no? Así, sí, así está bien. Es como sí, me dice por acá, sí, justo me hizo recordar esa palabra, la morfina, ¿no? Que obviamente ustedes saben que consumir morfina es ilegal, ¿no? Hoy en día, ¿no? Tienes que tener todo un permiso. Y si no lo tienes, pues puede ser. Me dice, ¿es parecido a la marihuana? Sí, algo similar, ¿no? Podríamos decir, ¿no? El cannabis, ¿no? No confundan, ¿no? El cannabis. Podríamos decir algo similar, ¿no? Que es un tema controversial en el Perú, ojo, todavía somos una sociedad todavía que está en ese proceso de transformación sociocultural, ¿no? Todavía nos falta, ¿no? Pero sí, justo es un tema que casi similar, parece. Muy bien, gracias Luis y gracias a Carlos Joao, que también nos ha escrito, dándonos sus aportes. Entonces, el avance científico es importante porque vamos a encontrar qué cosa, la brújula. Aparte de la brújula va a estar el labio, ¿no? El astrolabio es una especie de ver los astros, medir los astros, ¿no? Por ejemplo, los famosos navios modernos. Mira, profesor, ¿cuáles son esos navíos modernos que quiero saber? Ah, ojo, los navíos modernos, por ejemplo, tenemos acá la carabela. Otro que también es importante, el naos. Aparte del naos tenemos la carraca, la carraca. ¿Ya? Y algo que también no debes olvidarte es el papel. El papel llegó acá. Acuérdate, el papel. Entonces, el papel que nosotros conocemos, sí, fue importante. Llegó en estos tiempos y entonces sí ayudó bastante, ¿no? En las cuales permitieron que cosas que los navegantes puedan tener mayor tiempo, mayor forma de poder llegar y así pues algunas características que son vitales. Entonces, vamos a ver también algo que causó también que pueda renacer desde el aspecto ideológico fue el humanismo, la corriente humanismo. Humanismo. Profesor, el humanismo y el renacimiento. Y el renacimiento. ¿Qué es lo que hicieron? El renacimiento y el humanismo son una concepción filosófica, ideológica, política, social, que se encarga pues de tomar al hombre como el centro del estudio de la belleza. Por ejemplo, el humanismo va a traer al hombre de Vitruvio. ¿Quién conoce el hombre de Vitruvio? ¿Han escuchado al hombre de Vitruvio o no? A ver, a la una, a la dos, les pongo 20 que me dice el hombre de Vitruvio. ¿Quién sabe? Una, dos, tres, cuatro, cinco, ya no. Pero lo voy a poner acá, mira está, el hombre de Vitruvio. No te olvides, ahorita lo vamos a poner acá. Ya vamos a buscar. Es el que estudiaba el cuerpo humano, si no me equivoco. Exacto, mira, vas a ver, ¿ah? Una vez me acuerdo cuando enseñaba hace unos años atrás esto, enseñaba en un colegio, me recuerdo que una señorita me dijo, profesor, ¿qué está haciendo? ¿Por qué nos muestra así al hombre de Vitruvio? ¿No? Y es arte, ¿no? No confundan, ¿ah? Si Y no me ahorita lo voy a equivoco, mostrar. eso hizo un pintor famoso. Así es, uno de los más Ah, grandes. uno de los más grandes, sí, creo que fue Da Vinci. Exacto, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Sí, 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 tienes mucha razón. Mira, acá está, te voy a mostrar el hombre de Vitruvio. Es de esa época. Nuestro amigo Leonardo da Vinci. ¿Has escuchado a Leonardo da Vinci? Leonardo da Vinci fue el que fue un genio. ¿Por qué? Acá el hombre está en el medio.
Él quiso decir algo. El hombre es el centro de todas las cosas. Y él pues va a tomar un pensamiento filosófico de Protágoras que decía el hombre es la medida de todas las cosas. Entonces, se va a cambiar el concepto medialista, medieval, donde solamente estaba basado en qué? En la religión, pues. La religión en la Edad Media es la que controlaba ideológicamente a la población. Pero acá con el humanismo y el renacimiento van a dar origen, ¿qué cosa? A que el hombre es el centro de todas las cosas. Esto se llama, nosotros le decimos en historia, el famoso antropocentrismo que se va a tener. Entonces, el hombre es el centro. Ojo, esto no vean ustedes que no es nada acá de malo, ¿ah? Ese es arte. Leonardo da Vinci, te aviso, y te vas a quedar sorprendido. Él era un polimata. Profesor, ¿qué cosa es un polimata? Te voy a decir. Era filósofo, matemático, físico, mecanicista, ingeniero, artista, pintor, cantante, escritor, literato, filósofo, químico, biólogo. Ya creo que faltan palabras, ¿ah? Mis dedos Tenía aparecieron. muchos títulos, profesor. Era un hombre. Ah, justo me faltó decirte algo. Era visionario. Algunos dicen que ya había visto el futuro. Tú sabes que gracias a sus escritos de Leonardo da Vinci, eh, él hizo un dibujo para la famosa hélice de, ¿cómo se llama? Ya, la hélice del helicóptero, basándose en un animal que nosotros conocemos, la famosa virérula. No sé quién de ustedes habrá visto la virérula. ¿Han visto, no? Sí, profesor. Ya. ¿Te han visto ustedes cómo se... ¿Han visto cómo se... Ya, se mueve? ¿Han visto? No, nunca la han visto. Ya. Sí, profesor, sí lo Basándose he en eso. visto. Imagínate, pues digo, aparte de ser un genio, porque era una de las mentes más brillantes que tuvimos en el mundo, se proyectó al futuro. Entonces, hay una obra muy buena, si quieres, se llama Los Cuadernos Filosóficos de Leonardo da Vinci, ¿no? Si quieres, lo ves, lo estudias, ¿no? Pero ahí está. Entonces, eso era, el hombre era el centro de las cosas. Mira, tú sabes que nosotros acá sabemos una historia, este, este, de forma paulatina, importante, para que ustedes también puedan entender y comprender. Entonces, ahora sí, nos vamos rápidamente. Ahí está. Muy bien, continuamos. Entonces, permitieron qué cosa, gracias al humanismo y el renacimiento se ha permitido vencer esas supersticiones que se tenía. Yo te dije que en la Edad Media se tenía una superstición medieval que se llamaba el mar tenebroso. ¿A qué mar se le llamaba el mar tenebroso? Al océano Atlántico. No es el océano Pacífico, el océano Atlántico. Se le llamaba el mar tenebroso, en la cual dice que decía, quedaba en los confines de la tierra, porque eso la gente decía, si te vas al mar, queda así un abismo grande, y ahí van a estar los monstruos marinos, hasta decían, el infierno está ahí, ¿no? Era una concepción pues medieval, que no tenía nada que ver con todo el proceso que habíamos visto. Entonces, Europa necesitaba recursos, pues. También uno de los problemas que también le causó la invasión a América es qué cosa, urgencia, vamos a poner la urgente, vamos a poner acá, la urgente necesidad de Europa, ahí está, de Europa. ¿De qué, profesor? Europa por conseguir, vamos a poner por conseguir, ¿qué cosa? Recursos. Necesitaba recursos madereros, por ejemplo, ya que los bosques eran viejos, eso también hay que tomar en cuenta. Habían sido talados casi todos en su totalidad, lo que había provocado ¿qué cosa? Una escasez de esto. Entonces, ¿podemos poner de esta manera? Sí. Hasta aquí, ¿alguien tiene alguna duda, alguna inquietud? Yo los escucho, también pueden participar. Imagínense que esto es un curso interactivo. ¿Por qué le digo que es un curso interactivo? Porque nos ayuda aquí a que nosotros podamos también preguntarnos, ¿es innecesario? Sí, es necesario hacer esto. No, profesor, ni una duda. ¿Ah? ¿Alguien tiene alguna duda, alguna inquietud? Yo les escucho, ojo, les escucho, yo no tengo ningún inconveniente. No, no tengo ninguna duda, profesor. Muy bien, muy bien. Siempre es bueno, ¿no? Yo siempre digo, la historia es esto. La historia
que a nosotros nos lleva a poder entender y comprender. Imagínate, estamos hablando de América, historia del Perú, y América, pero para eso hay pues causas, ¿no? Tú sabes muy bien que todo consecuencia, la consecuencia es la invasión a América, pero estas son las causas. Mejor dicho, el europeo ni pensó, ni se imaginó encontrar un nuevo continente. Lo único que quería son sus rutas comerciales, extraer más economía, ser más ingresos, porque acuérdate que en ese tiempo, quien tenía más dinero, quien llenaba sus arcas de oro, era el más rico. Esa era la concepción de riqueza. Adelante, Joao. Le escucho, levantó la mano. Sí, profesor, le quería decir que es, ¿cómo se llama? ¿Nos podría mostrar una imagen del astrolabio? Ah, ya, del astrolabio, ya, ahorita. Muy bien, gracias, ¿no? No hay problema, yo siempre he dicho, excelente, siempre es bueno. Te estoy buscando, vamos a ver. Ahorita busco, ya está bien. Mira, ahí está, vamos a ver, un momentito. Este es el famoso astrolabio. Para eso era. Era pues para medir, mira. Ahí está. Para que el astrolabio es el movimiento de estos cuerpos celestes. Ellos veían los cuerpos celestes que servía para qué, para conocer la hora y la latitud, ¿no? Para saber cómo estaban. Acuérdate que en ese tiempo pues no había la hora. Entonces ellos medían de esa manera, pues, a través de los astros, a través de la estrella, en la noche, o a través, por ejemplo, del día, ¿no? A través del sol. Medían de forma perpendicular y se daban cuenta cómo. Acuérdate que el sol va bajando. ¿Saben eso, no? Mientras va siendo más tarde, va bajando, va bajando, Sí, va profesor. bajando, va bajando. Y esa distancia que tiene, pues ya ellos van, son que hora el mediodía. No sé cuántos de ustedes, pues, tendrán familias. Por ejemplo, yo tenía mi abuela, no, mi bisabuela, que esta mujer sin estudios, pues, secundarios, ni mucho menos, pues, como cualquiera de nuestras bisabuelas, ¿no? Que a veces no han logrado, pues, tener las mismas oportunidades que nosotros. Y esta mujer era tan sabia, lo digo porque eh, ella venía del mercado al mediodía. No tenía, no sabía leer ni escribir, no tenía reloj. Y yo me quedaba pensando, ¿cómo lo hace? Y muchos, no sé si ustedes me dirán, entonces, ¿qué cosa era divina? No, no era divina, sino lo que estuvieron en provincia por muchos años, ellos no tenían pues las horas, no tenían nada de esto. Entonces, ellos usaron pues a través del sol y la sombra, medían qué cosa, Eh, el tema del tiempo. No sé quién de ustedes acá puede ser que ha tenido una abuelita, bisabuelito, que ha hecho esto, le ha pasado. Yo conversando, yo recuerdo mi experiencia y pues me sorprendió bastante en su momento. A ver, ¿alguien de ustedes? No, profesor, pero sí he sabido que el sol se mide por un reloj solar. Exacto, ¿no? Y a veces la sombra misma, ¿no? Yo en sí hasta ahora me he quedado, ¿no? Todavía con ese interrogante, quiero aprender bastante, ¿no? Ella pues ya falleció, no pude en su momento que me diga el secreto, ¿no? Pero sí, pues sucede, ¿no? Muchas veces la educación, esta educación práctica, cotidiana, de día a día, pues hace pues que sea distinta, ¿no? Solamente eso quería añadir, ¿no? Pero ya saben, miren, mientras va bajando el astro, sí, baja el sol, acuérdate que siempre el sol, ya, entonces ya ellos daban el tiempo, pues, de esa manera. Muy bien, entonces continuamos. Entonces,
Hasta aquí. Vamos a guardar esto. Y vamos a continuar. Entonces, antes de continuar, vamos a ver algunas características, ¿no? Y vamos a ver. ¿Qué cosa sucede? Sucede lo siguiente. El mundo va a haber dos países no. Entonces, en este momento no se dice países, sino se dice reinos. Entonces, hay dos reinos que van a estar en este tiempo. Entonces, estos dos reinos van a tratar de buscar la forma de poder, ¿qué cosa? De poder, en este caso, lograr encontrar las nuevas rutas. ¿Ya? No es Inglaterra, no es Francia, acuérdate, no es Francia, no es Inglaterra, entonces es otra. Entonces, vamos a tomarlo acá en forma de ya tomando en cuenta ello. A ver, vamos a ver un momentito. Ya, muy bien. Entonces, van a haber dos. ¿Y quiénes son estos dos? Uno de ellos son los portugueses. Los portugueses. ¿Y los otros quiénes van a ser? Los españoles. Españoles. Ya sabes. Los portugueses. ¿Quién de ustedes conoce? ¿Quién ha escuchado alguna vez la lengua portuguesa, no? Boa tarde, buen día, ¿no? Han escuchado que en portugués se dice boa tarde, buen día, buena noche, ¿no? ¿Cuál nome, no? Y yo no puedo decir cuál nome Jorge, ¿no? Entonces ya saben, un poquito de portugués, ¿no? ¿Sí conoce? Sí, por supuesto, ¿no? Un poco de portugués, a veces no hace daño. Muy bien. Entonces, los portugueses, acuérdate que Portugal se encuentra ubicado en la península ibérica, frente al Océano Atlántico, mejor dicho, al Mar Tenebroso, como era llamado en ese momento. Fue el primero en iniciar las famosas expediciones, mejor dicho, las búsquedas, cómo encontrar. Y esto logró gracias a un monarca, a uno de la corte, llamado pues Enrique, vamos a poner acá el famoso Enrique el Navegante. ¿Por qué le decían navegante, profe? Navegante. A ver, ¿por qué navegante? Lo decían navegante, disculpen, porque él va a vamos a poner acá, funda. ¿Qué cosa funda? Fundó, mejor dicho, fundó la famosa escuela náutica. Entonces, la primera escuela náutica, ¿de dónde? De Sagres. De Sagres. Entonces, la primera escuela náutica de Sagres es esta. Ahí está, la Escuela Náutica de Sagres. Entonces ahí está. Muy bien. Él funda. Y como va a fundar, va a ser una institución que se va a encargar de dar un apoyo. Este apoyo que se va a dar va a estar a cargo pues de los marinos de la época, ¿no? En este caso sus expediciones. Y así pues los dos más importantes viajeros de esa época se va a llamar uno de ellos. ¿Cómo se va a llamar? Bartolomé, así se llama Bartolomé, miren, Bartolomé Díaz. Bartolomé Díaz en el año 1488, ¿qué es lo que va a suceder? Navegó las costas occidentales del África. Mejor dicho, él va a bordear todo el África. ¿Es cierto? Sí. Va a llegar del extremo sur del continente y va a descubrir el Cabo de Buena Esperanza, ¿no? Como dicen algunos. En portugués tú sabes muy bien que hay una importante palabrita que esa palabra, la O es como U, ¿no? Por eso, como le decía yo, Joao, ¿no? Ese sería, pues acá, yo eso le digo yo a él, Joao, ¿no? Joao, ¿no? Es un nombre portugués, ¿no? Me imagino que sabes, ¿no, Carlos? Entonces, eso es lo que sucede, pues, ¿no? Sí, profesor, sí sé que es portugués. La O es por si acaso es como U, ¿no? En el portugués, ¿no? Digo porque he estado llevando portugués, ¿no? Tengo un portugués en avanzado, ¿no? Entonces, eso es. ¿Qué sucedió después? Sucedió pues que de ahí vino otro personaje más, el famoso Vasco de Gama, así se llama Vasco de Gama, entonces de Gama. Vasco de Gama en el año 1498, acuérdense, después de casi 10 años, ¿qué sucede? Navegó igual que Bartolomé Díaz por las costas occidentales del África.
dando la vuelta a Cabo de Buena Esperanza, continuando el viaje al norte y hasta que llegó a la ciudad de Calicut. Calicut, pues, es la ciudad lo que sería hoy día la India, ¿no? De ahí viene Calicut, la India, ¿no? Ya, muy bien. Con este viaje histórico, Portugal se convirtió en el primer país en descubrir una nueva ruta a las Indias y vencer la leyenda de del Mar Tenebroso. Entonces, hasta ahí estamos bien. Pero también hubo otro personaje. Este personaje, el que vamos a encontrarlo más adelante, va a ser el que se va a llamar, y dicho sea el caso, el que va a descubrir Brasil. ¿Has escuchado Brasil? Brasil. ¿Quién sería Brasil? A ver, ¿quién conoce? Brasil es uno de los descubridores del Brasil. Brasil es Brasil, ¿no? Acuérdate que la palabra L en el portugués es O, ¿no? Brasil. Entonces, cuando decimos Brasil, descubre y dice que llega a las costas del Océano Atlántico. Y cuando llega, dice que ve que los árboles están rojizos. Y como esos árboles estaban rojizos, dice que veía pues que parecía que una llamas, brasas, de viene Brasil, Brasil, brasa. De viene el nombre, pues, Brasil. No sé si ahora me he dejado entender. Así viene el nombre de Brasil, ¿eh? Si no lo sabía, ¿no? Interesante, ¿no? Interesante cómo darse cuenta, pues, cómo es la historia, ¿no? La historia es tremenda, ¿no? Poder encontrar, poder ver cómo se ha desarrollado, de qué manera, ¿no? Cómo podemos nosotros encontrar cómo ha sido, pues, esta diversidad, ¿no? Quien llegó al Brasil fue Pedro Álvares de Cabral, ¿no? Ojo, vamos a poner por acá. Vamos a poner acá. Vamos a poner acá. Pedro Álvarez, ¿no? Álvarez de Cabral. Él llegó pues en el año 1500, ¿no? 1500. Él llegó a dónde? A las costas de Brasil, ¿no? Brasil. Así es que dice ya portugués, ¿ya? Ahí está. Llegó al Brasil. Entonces, ¿por dónde nos vamos? Nos vamos a los españoles. Entonces, como no vamos a los españoles también van a tener sus contradicciones, ¿no? Estas contradicciones. El más conocido va a ser el genovés, pues, Cristóbal Colón, ¿no? Ustedes han escuchado de Cristóbal Colón, ¿no? El más conocido, ¿no? Entonces, le ponemos por acá Cristóbal. Vamos a poner acá Cristóbal Colón. Entonces, él nació en Génova, Italia, hacia la segunda mitad del siglo XV, había dedicado mucho tiempo, si es que ustedes no lo sabían, toda su vida al estudio de la astronomía y la geografía. En ese tiempo, pues, era el boom. Estudiar geografía y astronomía era, pues, te convertías en era como decir, la carrera más demandada de su época, del siglo XV. Entonces, llegaron a la conclusión que la Tierra es redonda y no plana, como las antiguas doctrinas medievales, patrísticas, escolásticas lo decían en su momento. Entonces, así que Colón va a lograr vencer, ¿qué cosa? Logra vencer ese proyecto, pues, que muchas veces nos habían mostrado medievalmente. Entonces, él va a hacer una tesis, y su tesis va a ser que va a llegar a ese proyecto de las Islas Orientales, viajando por el occidente a través del mar tenebroso, que es el Océano Atlántico. Y de esta manera prueba que la Tierra es redonda. Pero Colón, si tú no lo sabías, presentó este proyecto ante la corona portuguesa. Mira, ¿y saben lo que sucedió? Y te vas a quedar sorprendido, ¿ah? Acá, si no, los portugueses nos hubiesen invadido, ¿ah? Ojo, en Perú. Entonces hoy día estaríamos nosotros hablando do Brasil, ¿no? Estaríamos hablando, oh, no, mi Brasil, Jorge, ¿no? Entonces estaríamos hablando el portugués, ¿no? Pero no lo hacemos, ¿por qué? Porque Colón en un principio le dio, por si acaso, este proyecto a los portugueses. Pero como te dije, la corona portuguesa, sin embargo, el rey lo rechazó, el rey de Portugal. Todos los documentos fueron presentados por el navegante genovés, obligándole a solicitar ayuda. ¿A quién? A los reyes católicos. Entonces, acá recién me aparecen los reyes católicos. Los reyes católicos. Entonces, imagínate, como diría alguien, profesor, ¿cómo hubiese sido nuestra historia si los portugueses hubiesen invadido el Perú, ¿no? Nos llamaríamos Perú. Es un tema controversial, ¿no? Entonces, acá tenemos los reyes católicos. Entonces, estos reyes católicos de España, como era llamado de España, ellos eran dos.
Fernando de Aragón, e Isabel de Castilla, ¿Por qué? Porque acuérdate que eran dos reinos. Fernando gobernaba Aragón, el reino de Aragón, y Isabel gobernaba el reino de Castilla. De ahí va a salir una hija, Juana, que después le van a conocer y lo van a apodar Juana la Loca, porque se aloca, porque su marido se muere, su esposo se muere. Y al final a ella le declaran en demencia y el joven Carlos, con casi 16, 17 años, asume el reino de Castilla, imagínate. Y este va a ser el Carlos V, que al final va a que en el año 1542 funda el Virreinato del Perú. ¿Cómo es, no? Imagínate. Y esto es tremendo, porque Carlos V también va a ser emperador del Sacro Imperio Romano en Alemania. ¿No? Joven Carlos, ¿por qué? Por su abuelo Maximiliano, quien le cede el trono, ¿no? Y obviamente que a Carlos le costó el trono para tener el poder. Ya, y después eso es otra historia que lo trataremos, por qué Carlos V funda el Virreinato del Perú en el año 1542, qué cosa había de interés. Ya, por ahí lo dejamos. Luego de esto, los soberanos españoles, muchos de ellos con deliberaciones, aceptaron apoyarlo en realizar este viaje histórico. Lo hacen. Y para eso se va a firmar qué cosa, la capitulación, acuérdate, la capitulación de Santa Fe, que va a ser firmada en febrero del año 1492. Algunos dicen que la capitulación de Santa Fe fue firmada en abril, ¿eh? Pues es un mesecito que hemos cumplido, ¿no? Entre los reyes católicos y Cristóbal Colón. Y ustedes me dirán, ¿qué cosa decía esta capitulación? ¿En qué consistía? Fácil. Tuvo como objetivo, 1, financiar el viaje de Colón y quien recibió los siguientes títulos y privilegios. A Colón le dieron diferentes títulos. Y tú me dirás, profesor, ¿cuáles son esos títulos que le dieron a Colón? Autorización para descubrir y conquistar islas. Así le dijeron, Colón, tú tienes que conquistar las islas y estas van a ser las islas. Y también las tierras del mar del océano, así le llaman, la mar del océano. Otro, le llamaron el almirante de la mar del océano, que en este caso después la mar del océano sería el océano Atlántico. Después le dijeron que se llamaba el virrey y gobernador de todas las tierras descubiertas. Colón era el virrey y el gobernador de todas las tierras descubiertas. Esto es terrible, ¿no? Tremendo. Luego le dijeron que él iba a recibir el 10% de todas las riquezas conquistadas. Ojo, tú dirás, pues Colón fue millonario. Pero tengo que decirte algo. Colón, de esta capitulación, nunca recibió nada. ¿Qué opinas? Nunca recibió nada. Mira, en su primer viaje que Colón hizo, que dicho sea de paso es el viaje muy importante que se dio en Puerto de Palos, Islas Canarias, ¿no? De ahí llegó a dónde? A la isla Juana, que es hoy día Cuba, y la isla española es Haití, ¿no? Y volvió a Lisboa, ¿no? Que sería Portugal. En el segundo viaje, lo que él hizo es, del puerto de Cádiz, llegó a Puerto Rico, que en ese momento le llama San Juan Bautista. Por eso, Puerto Rico, su capital, ¿cuál es? San Juan, pero no lo dicen completo, San Juan Bautista. Llegó después a la Española, que es Haití. Porque que Haití también fue francés, ¿no? Los franceses llegaron ahí. Le llegó a Jamaica, que en su momento se llamó Santiago. En su tercer viaje llega hasta la isla Trinidad y Golfo de Paria. Llega a la Española, que llegaría a ser Haití. Luego llega a Honduras, Costa Rica, Panamá y Nicaragua. Y así acaba su trabajo de nuestro personaje. Pero pasa algo. Va a haber otro tratado. ¿Es cierto, profesor? Sí, por supuesto, va a haber otro tratado que es de suma importancia y necesario para nosotros. ¿Y en qué consiste este tratado, profesor? Ya, muy bien, te voy a comentar. Este tratado, de acá se va a llamar tratado. El tratado no es capitulación, es un tratado. Es un tratado de Tordesillas. Tú me habrás dicho, ahorita lo pongo acá, Tordesillas. ¿En qué consistía el tratado de Tordesillas, profesor? Fácil, te lo voy a comentar, no te preocupes. Yo tengo acá mi mapa.
Y ese mapa nos va a ayudar. Ya, vamos a poner por acá. Ahí está. Muy bien. Ya. Y ahora te lo voy a decir. Acá está. Y lo voy a poner acá. El Tratado de Tordesillas consistía en lo siguiente. Y que es importante que tú lo conozcas. Fue firmado en el 7 de julio de 1494. El Papa Alejandro VI otorgó a España todas las tierras que había descubierto. Iba a ser demarcado, ¿por qué? Por una línea imaginaria. Profe, esa línea imaginaria iba a ser así, mira. Mira, de esa manera, mira, vas a ver. Acá está, lo pongo de esta manera. Esta es la línea imaginaria que iba a estar. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Va a haber dos líneas. ¿Y cuáles son esas dos líneas? Una de estas líneas, de acá, de aquí en adelante, va a ser ¿qué cosa? La línea que se va a dividir en dos. Entonces, todo territorio que estaba en la parte occidental va a ser ¿de quién? De España. Todo esto. Y todo el territorio que está en la parte oriental va a ser ¿de quién? De Portugal. Por eso los portugueses se van a quedar ¿dónde, profesor? Se van a quedar en el África. Y acá. Esto les pertenecía. Entonces en ese momento, mira, esto es importante, ¿eh? Todo esto, lo pone con rojito, le pertenecía a quién, a los portugueses. Entonces, do Brasil, o Brasil, como quieras decirlo, entonces le pertenecía. Pero tú me dices, profesor, pero ¿por qué Brasil al final se quedó con todo esto? Ah, ya, muy bien, vamos a saber por qué. Como hay una línea imaginaria, los portugueses empezaron a avanzar, pues. Empezaron a avanzar y avanzar, y como los españoles no les interesaba la zona de la Amazonía, lo dejaron. Y así fue como los portugueses tomaron terreno. Por eso ya en el año 1494 estaba así. Vamos a ver en el año ya 1600 así. Y ahí va a subir. ¿Te das cuenta? Entonces así se va a dar. Obviamente que esto tenía que tener 370 leguas, ¿no? Al oeste en la isla del Cabo de Verde. Y así acabó nuestra clase el día de hoy. ¿Qué tal, jóvenes? ¿Alguna duda? ¿Alguna inquietud que No, tengan? profesor, ni una duda. A ver los demás jóvenes, a ver, ¿qué dicen? Todo entendido, profe. Ya, muy bien, qué bueno, qué bueno. Yo le voy a mandar una pequeña tareita, ¿no? Ahora lo voy a subir en unos minutos, no se preocupen. Para siempre es bueno, pues, hacer un remember, ¿no? Como dicen, un recordatorio, ¿no? Para poder entenderlo. Entonces, los demás, a ver, por favor, si es que alguien tuviera alguna duda. Si no lo tienen, normal, este video va a estar grabado, va a estar subido. Y muchas gracias por su tiempo, por su disponibilidad, por su dedicación que le ponen a esta área que es tan hermosa, que es la historia. Muy bien, muchas gracias y nos estamos retirando. Hasta luego. Profe, ¿podría pasar el listado, profe? Ya, profe. Ah, ya, a ver, yo le he mandado un momentito, voy Sí, a... sí, lo que pasa es que te entró tarde. Ya, ahí le he mandado por última vez, a ver, le he mandado listado. Y ahí está, aprovechen a revisarlo. Entonces, en unos minutos vamos a terminar. Gracias.